Hola, muy buen día chicos. Pues estamos aquí para... vamos a ver. Sí, estamos aquí para ver esta clase, la clase asíncrona del 21 de enero, clases y objetos. Ya previamente les había dejado el contenido y una URL para que pudiéramos estudiar. Y bueno, el objetivo de esta clase es comprender qué es un objeto programático y la competencia es concretar correctamente objetos programados. Entonces, básicamente, aquí lo que quiero es que ustedes se hagan una idea más clara de qué es una clase, qué es un objeto, y quiero que ustedes tengan la capacidad de definir clases y objetos de la vida real. Claro, estoy hablando de objetos tanto físicos, reales, que pueden ser definidos como un objeto programático, así como también objetos lógicos. Por ejemplo, un objeto lógico sería la documentación de una persona, por ejemplo. Podemos crear una clase en donde la clase es como una estructura o unos lineamientos que se deben seguir y el objeto es el resultado de aplicar la clase. Básicamente una clase es como un molde y el objeto es lo que se crea con ese molde. Si nosotros llevamos este concepto a lo que es la clase de un aula, de una materia que se está impartiendo en la universidad, significa lo mismo. Sin embargo, que se va a la esencia del concepto para poder utilizarse. Por ejemplo, una clase es una serie de lineamientos, una serie de guías que el docente tiene que enseñarles. Y el objeto resultante son estudiantes al final de la materia, obviamente. Después que se imprimió la materia sobre ustedes, entonces el objeto resultante sería que ustedes desarrollan la competencia de programar orientado a objetos en este caso. Si ustedes recibieron una materia de arte y diseño, la clase materia arte y diseño se imprime sobre ustedes y al terminar de imprimirse, o sea, cuando termina el ciclo, entonces ustedes tienen las competencias de arte y diseño de esa materia. De tal manera que ese conjunto de clases impresas sobre ustedes los convierten en profesionales. Ahora, saliéndonos un poco del área educativa, que pues coloco el ejemplo por la situación en que estamos, pero aquí en esta imagen donde dice un Nivo le voy a colocar el video, la voy a sustituir, dejo el espacio ahí para que rellene, ¿verdad? Y aquí tenemos cierta información. Por ejemplo, aquí les dejé un libro. Este libro básicamente son las diapositivas, le he hecho unos arreglos menores, las diapositivas de la clase anterior que no estudiamos, que yo hubiera esperado que los hubieran leído, por supuesto. Y pues bueno, solamente le hice unas pequeñas modificaciones aparte de colocarlo aquí. Les dije que esto quedaba pendiente, ya que en la clase anterior no pudimos ver prácticamente nada de las diapositivas. Bueno, ¿qué es una clase y un objeto? Bueno, primero, una clase es, bueno, lo que les estaba explicando, es un molde. Y un objeto es el resultado de dicho molde. Lo que sucede es que si bien un molde cualquiera puede ser denominado como clase, y si bien el resultado de este molde puede ser denominado como objeto, eso no quiere decir que su concepto se limita a eso. Como ya les expliqué, un aula de clase también es un molde o una clase, y el objeto resultante del aula son estudiantes con ciertas competencias. Ahora, tenemos que entender de que las clases y los objetos tienen ciertos atributos. En la clase, por ejemplo, atributos son características. Por ejemplo, yo tengo como persona ciertas características, ustedes también las tienen. Tipo de cabello, tono de piel, color de ojos, gustos específicos, palabras específicas, comportamientos, y todo eso pasa a formar parte de nuestros atributos, nuestras características especiales. Ahora, estos atributos también se pueden llamar campos y también pueden llamarse variables. Quiero que sepan que de ahora en adelante los atributos de una clase u objeto me voy a referir a ellos tanto como campos, atributos o variables. Variables de una clase. Ahí habría que especificar. Pero si decimos atributos, directamente se entiende que son variables de una clase. Ahora, estos moldes, y digamos este molde persona, no solo tiene atributos como color de piel y color de ojos, también tiene comportamientos o funciones. Por ejemplo, como docente, yo pertenezco a la clase persona, pero dentro de la clase persona
tengo ciertas funciones. Por ejemplo, tengo mi función de ingeniero en computación, tengo mi función de dar clase, tengo mi función de oír problemas de los estudiantes y resolverlos. Entonces esas son rutinas, métodos o funciones de mi clase a la que pertenezco. Entonces, de modo tal, en este ejemplo que he colocado aquí de las galletas, no es tan tangible las rutinas o métodos o funciones. Aquí más bien se notan los atributos. Aquí tengo mi molde o clase, ¿verdad? Y luego este molde o clase tiene ciertos atributos, como puede ser el color, ¿verdad? Bueno, básicamente el color. Solo que aquí tiende a confundir un poco, porque en lo que es programáticamente, este molde debería tener en sí la capacidad de seleccionar el color antes de imprimirlo. Pero eso es programáticamente. Ya en este ejemplo, que es lo más básico que puedo encontrar, pues el color se define por el material con el que se rellena el molde. Solo para explicar. Bueno, vamos a colocar otro ejemplo. Yo tengo una clase que se llama carro. Entonces, la clase carro me genera carros. Un Ferrari es un carro, y un carro de hace 20 años de una marca cualquiera es también un carro. Ambos son identificados como objetos de la clase carro, no importa que uno sea de alto costo y el otro que sea muy barato. Entonces, ¿qué define o qué diferencia ambos carros? Pues sus atributos y sus funciones. Ciertamente todos los carros tienen atributos tipo color, grosor, cantidad de láminas, precio, aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado sería una función del carro. Acelerar sería otra función, frenar es otra función, cambiar de velocidad es otra función. Pero pueden haber ciertas variables o ciertos atributos o ciertos campos propios de la clase carro, como por ejemplo cantidad de velocidades, tamaño de las llantas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase carro y como verán realmente el molde no sirve para nada, más que para crear carros, ¿sí? Sin embargo, si nosotros queremos utilizar la función de desplazarnos con el vehículo, no pudiéramos hacernos si no se ha creado un objeto vehículo en base a su clase. Entonces la clase carro tiene atributos como cantidad de gasolina, velocidad máxima como el ejemplo, y tiene métodos, funciones o rutinas, como quieran decirle, pero las tres significan lo mismo, que tiene el método o rutina de recargar la gasolina, tiene el método de obtener cuánta gasolina tiene el carro, tiene el método de asignar velocidad. Por ejemplo, voy a 0 kilómetros y quiero desplazarme, entonces le asigno velocidad de 10 kilómetros y se dispara la función de hacer que el carro llegue a 10 kilómetros. También podríamos sustituir esto por acelerar en lugar de asignar una velocidad fija. También tenemos el otro de obtener velocidad del vehículo. Tenemos otra función de manejar el vehículo. Entonces, todas estas características es lo que define una clase. Ahora, este es el concepto de clase. Lo vamos a programar. Después vamos a ver un poco de código. Todavía estamos viendo conceptos, estamos aprendiendo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Definir con sus propias palabras campos, atributos, rutinas, métodos, funciones y agreguémosle variable. Colóquenle pausa al video y definan con sus propias palabras, según lo que expliqué hace un momento, esas palabras. Bien, presumo que ya definieron esas palabras, lo pudieron haber hecho en un notepad o en su cuaderno, ¿verdad? Esto es el objetivo de que ustedes vayan comprendiendo o que vayan recalcando ese concepto. Ahora bien, luego vamos a realizar lo siguiente. Hay que definir 25 moldes o clases de la vida diaria o de cualquier otro entorno. Encontrar cuáles son los campos y atributos e imaginar cuáles son sus rutinas o métodos, ¿verdad? Entonces, antes de que le pongan pausa y hagan por lo menos uno o dos, ¿verdad? Vamos a hacerlo, les voy a hacer uno que ya haya hecho, porque es importante que ustedes usen su imaginación, por lo tanto yo no voy a seguir dando más ejemplos.
vamos a poner el ejemplo de clase persona. Esa es la clase, ¿ok? Entonces a la clase persona, bueno, eso es muy programático, ¿verdad? Clase persona, a la clase persona va a tener los atributos de color de ojos, va a tener el atributo de color de piel, va a tener el atributo de altura, va a tener el atributo de comida favorita. ¿Ok? Y ahí está. Luego vamos a definir las funciones o métodos. Funciones. Yo quiero que él tenga la función de reparar la cocina. No sé si es hombre o mujer. Bueno, eso es otra variable, la verdad. Sexo. Reparar la cocina. Reparar la cocina, vamos a colocarle otra función. Digamos que es un docente, pues colocamos una función de dar clase. Luego le colocamos otra función que sea, bueno, la altura no se puede modificar a menos que le colocamos la función crecer, ¿verdad? Entonces va creciendo. Le podemos colocar otra función, si queremos ser un poco graciosos, de engordar. Es una función que muchos usamos muy seguido. Luego le podemos poner una función comer, que va a utilizar obviamente la comida favorita para orientarse. Le podemos colocar, si son ustedes, estudiar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, estas son las funciones, métodos o rutinas. Si gustan, colócalo entre paréntesis para que se vayan haciendo una idea de que estos son funciones y no variables. Entonces aquí tenemos los color de ojos, color de piel, altura, comida favorita. Incluso esto lo pudiéramos convertir más en variable, color de ojos, y le podemos colocar incluso el tipo de variable. Lo podemos poner en string y de un solo le ponemos el punto y coma para que no nos sintamos mal. Color de piel, y aquí le podemos poner otro string, o incluso pudiéramos usar una variable compuesta y decir que el tipo de variable es color, pero no nos compliquemos. Altura, lo podemos hacer double o un coma flotante, un float podría ser también. Float, comida favorita. A menos que tengamos un grupo de variables numeradas de comida favorita, pues esto debería ser un string. Si no, sería un entero y el 1 sería hamburguesa, 2 hot dog, 3 verduras, qué sé yo. Sexo, aquí podemos utilizar un string también para que coloquen cualquier cosa. Vale, entonces, y todo esto sería la clase persona. Luego, si quisiéramos definir otra, entonces aquí colocamos clase automóvil y pues hacemos la magia, ¿verdad? Luego, si quisiera, y ahí colocamos todo lo que ocupemos. Luego podemos hacer otra clase y que sería clase, ¿qué otro objeto? Refrigeradora. Yo dándole ideas. Refrigeradora, vale, está. Yo dándoles ideas nada más. Entonces solamente las vamos numerando. Colocamos 1, aquí colocamos 2 y aquí colocamos 3. Ahora puede parecerles trivial este ejercicio, pero la verdad es que es muy importante para que vayan desarrollando sus habilidades programáticas, créanme. Ahora, lo que van a hacer es hacer 25 moldes de la vida diaria. Aquí yo ya he hecho uno, les he dado 2 ejemplos. No pueden usar estos para la tarea, estos 3. Entonces tienen que ser 25 moldes. Pueden hacer un molde hermano, papá, cualquier cosa, poste, lo que ustedes quieran. Entonces encuentre cuáles son sus campos o atributos, imagine cuáles son sus rutinas o métodos y los va colocando, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente ejemplo, el siguiente punto de la clase, lo que son las instancias. Las instancias es algo fundamental que necesitamos comprenderlo, más sin embargo, el concepto de instancia no sirve tanto para programar, no hay un comando que se llame instancia,
Sin embargo, el hecho de comprender qué es una instancia, cómo funciona y de dónde sale, eso ayuda a que ustedes programen mejor, porque entienden cómo deben crear y manipular las clases y objetos. De no hacerlo, pudieran trabajar con clases y objetos, pero pudiera suceder también que el sistema falla y no entienden por qué, porque no comprenden la lógica profunda de la creación de clases y objetos a nivel de hardware. Entonces, una instancia es un elemento tangible generado a partir de una clase. Ok, ¿qué es ese elemento tangible? Pues los objetos. Y usted dirá, yo creo una clase persona, le asigno nombre, función docente, función dar clase, y eso es un objeto tangible. Pues tangible físicamente no, pero tangible lógicamente, o sea, alcanzable en memoria, pues sí. Todos los objetos deben pertenecer siempre a una clase, aunque en la vida real no sea así. Dentro de la computadora, así lo es. Entonces, ver las imágenes de ejemplos anteriores e identificar las instancias y la clase. Entonces, pongan pausa, retrocedan un poco el video y observen los ejemplos de las clases y objetos que acabamos de hacer. Intenten identificar cuál es la instancia, solo con el concepto que les he dado. Listo, espero que funcione. Ahora bien, una vez que ya pusieron su mente a trabajar, pues les voy a decir, una instancia sería más o menos un objeto, más o menos. Ahora, ¿dónde está la instancia en la siguiente imagen? ¿En qué partes de la computadora se guarda la instancia? Voy a ir nombrando las partes de la computadora y ustedes me van a ir, solo con su mente si gustan, van a ir diciendo a dónde está la instancia. Por ejemplo, ustedes saben de que un programa corre dentro de una computadora, pero ¿en qué momento el programa que ustedes han hecho funciona en el disco duro? ¿En qué momento pasa por los circuitos del hardware? ¿En qué momento se desplaza a través del microprocesador? ¿Se necesita el microprocesador para que el programa funcione? ¿A dónde se guarda? ¿En la memoria RAM, en la memoria ROM o en el disco duro? ¿Dónde está su programa, chicos? Entonces, lo voy a ir nombrando y ustedes me dicen dónde está la instancia. ¿Será que la instancia está en el case de la computadora? ¿Será que está en la fuente de poder, la instancia? ¿Será que el procesador guarda la instancia? ¿El enfriador del micro? ¿La memoria RAM tal vez? ¿La tarjeta gráfica tendrá la instancia guardada? Ahí funciona. ¿La tarjeta de audio? Ahí tiene el programa que nosotros hemos hecho y lo ponemos a correr. La tarjeta madre, o sea la motherboard, el disco duro, ¿verdad? Los disquetes, que ya no existen, memorias USB, digámosles, el monitor, las bocinas, el mouse, el teclado, la impresora. ¿A dónde está la instancia? Entonces, bueno, unos minutos de meditación, reflexionenlo, pónganle pausa al video. Bien, continuamos. Ahora vamos a aclarar un poco la situación. La clase no necesita espacio real. Cuando ustedes programan una clase, queda guardada finalmente en el archivo donde está el código, únicamente. Si ustedes van a ejecutar una clase, no pueden, porque una clase en sí no hace nada. Como les había dicho, es un molde. Ustedes quieren galletas, tienen un molde de galletas. Que ustedes quieran que una clase haga algo, es como que tienen hambre y se van a comer el molde en lugar de las galletas. No, o sea, ustedes se van a comer las galletas que produce el molde. Pues así es a la hora de hacer un programa. Ustedes crean la clase y lo que van a usar es el resultado de la clase, ¿sí? Si no, van a morder un pedazo de metal. Entonces los objetos necesitan espacio para existir. Estos objetos, el molde, sí, necesita un espacio minúsculo en el archivo donde programaron, o sea que quede guardado en el disco duro, pero de ahí que vaya a ser más que eso lo dudo bastante.
Ahora, puede ser que en algún momento pase a la memoria RAM, pero cuando se ejecuta el programa, el sistema operativo jala del disco duro para que corra más rápido, mueve su programa a la memoria RAM y ahí existe, pero solo como para almacenarlo. La clase. Ahora, los objetos, al igual que todas las variables programáticas, necesitan un espacio, una dirección de memoria donde almacenar su información. Así como objeto e instancia, que es lo mismo, necesitan RAM y microprocesamiento. ¿Pero por qué? ¿Sí? Aquí tengo el molde, ¿ok? ¿Y cuál es el relleno que voy a usar para este molde para crear mis objetos? ¿Sí? Cuando yo creo la variable nombre y yo asigno mi primer nombre, Rafael, así como me llamo, ¿a dónde queda guardada esa palabra Rafael que puede ser invocada después en nuestro código? Queda guardada en la memoria RAM. Se le asigna una dirección de memoria donde en ese espacio ahí se guarda. Entonces lo mismo sucede con las clases. Las clases son como variables. Igual necesitan espacio en memoria RAM para poder producir objetos a raíz de esa clase. Solo que una clase es más compleja que una variable. Porque una variable simplemente es un valor entero, tiene tanto espacio que se necesita. Un valor string tiene un valor máximo de tanto. Que hoy en día los lenguajes de programación asignan una cantidad absurda de espacio para una variable string. Pero en el caso de una clase, cuando creamos un objeto, el espacio que se reserva en memoria RAM para ese objeto es la suma de todas las variables que tiene la clase, además de una copia de las funciones, que si bien son estáticas pudieran utilizar menos espacio, pero ese tema es para otra clase, de las variables estáticas y funciones estáticas. Continuamos. Entonces, y esos objetos, que son estas galletitas guardadas en la memoria RAM, necesitan funciones. Ya el ejemplo de las galletas se me fue de las manos, ¿verdad? Porque las galletas no tienen funciones más que destruirse en la boca de uno. Entonces veamos el ejemplo del registro de información de una persona. Tengo la clase persona y creo el objeto basado en Rafael, en mi persona o en uno de ustedes. Para guardar toda su información necesito guardarla en la memoria RAM, nombre, apellido, teléfono, DUI, NIT, etc. Pero para correr las funciones, si bien las funciones son almacenadas junto con el objeto, para correr una función, entonces se invoca al microprocesador. La función requiere microprocesamiento para poder ejecutarse. Y bien, básicamente así es como está organizada el almacenamiento de una instancia. Ahora, en resumen, ¿qué es una instancia? Una instancia es una copia, es un objeto creado con la clase que requiere espacio en RAM y poder de microprocesamiento. Eso es una instancia. Básicamente el objeto, pero teniendo conciencia nosotros que ocupa espacio en RAM y en microprocesamiento. Saber esto más adelante va a ser fundamental para que sean buenos programadores de clases y objetos. Ahora, algunas definiciones para una mejor comprensión. Una clase representa al conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes. Campos o atributos, componentes de un objeto que almacena datos. También se les denomina variables miembro o variables de clase, o sea, miembros de una clase. Rutinas o métodos es una componente de un objeto que lleva a cabo una determinada acción o tarea con los atributos. En principio, todas las variables y rutinas de un programa de Java, ya que es el lenguaje de la materia, deben pertenecer a una misma clase, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que Java es uno de los lenguajes de programación que están hechos sobre clases y objetos. No importa si ustedes programan con clases y objetos o no, de todas formas todos los comandos que utilizan en Java son objetos que son resultados de clases creadas. Entonces, sobre el lenguaje básico de Java se tiró una gran capa de clases y objetos, y eso compone lo que es el lenguaje con el que realmente programamos. O sea, está muy modificado. Es un pequeño Frankenstein. Bueno, vamos con la siguiente. Hay otros lenguajes de programación como C++, PHP, que no utilizan objetos para programar. Por ejemplo, el ciclo for es un comando en PHP, sin embargo, en Java pudiera ser un objeto.
Entonces, bueno, habría que estudiar un poco más para determinar si realmente los comandos como for son objetos, porque yo creería que hay algunas instancias de eso que sí son comandos puros, pero en su mayoría, sin embargo, en los libros está escrito que todo lo que es Java es clase y objeto. Imaginen que está un número cualquiera es un objeto. Ahora, última parte, ejemplo de declaración de una clase. Vamos a ver un poco de programación minúsculo, ¿verdad? Ejemplo de declaración de una clase. Para crear una clase hay que utilizar el comando public, ¿verdad? Si no, la clase no tiene alcance, a menos que programemos una clase dentro de otra. Ahí sí pudiéramos hacer una clase de tipo privada. Pero bueno, como estamos aprendiendo, empecemos con... Ya vamos a ver estos niveles de acceso. Hay varios niveles. Vamos a utilizar por ahora el acceso de nivel público. Le colocamos el comando class para definir que esta palabra que está aquí va a ser el nombre de nuestro molde o de nuestra clase. Luego, dentro de las llaves, vamos a colocar todos los atributos y funciones de dicha clase. Estos atributos tienen alcance público, privado, protegido, entre otros, al igual que este público de afuera. Es un alcance de las variables. Eso es muy similar al ámbito de las variables que tienen que haber visto en programación estructurada. Ahora, tenemos una variable de tipo pública, o sea que cualquiera la puede acceder. La variable es de tipo double, o sea que utiliza coma flotante, números 2.000.028.000, algo así. Y aquí le colocamos el nombre o atributo, punto y coma. Luego public, otra vez otro nivel de acceso público, tipo de retorno del método double, nombre de la rutina, paréntesis que son para recibir variables. Si no tiene ninguna variable en los paréntesis, pues no recibe nada, pero se dejan indicando que es una función o rutina. Y luego aquí se define qué va a hacer dicha rutina. Lógicamente no coloqué código porque esto es muy de ejemplo. Luego tenemos un public que retorna vacío. Tenemos el nombre de otra función. Aquí declaramos un parámetro que va a recibir para poder ejecutarse. Y pues dentro de esta llave debería ir el código a microprocesar. Luego, representación de clases y objetos. La representación estándar de una clase de manera formal es la siguiente. Bueno, si nosotros vamos a crear un diseño de clases y objetos antes de programarlos, pues sería de esta manera. Se coloca un cuadro. Hay programas que ya automatizan eso, o sea, directamente cuál es la clase, uno escribe precio, luego le coloca los atributos aquí, luego le coloca los nombres de los métodos y ya va haciendo un esquema. Él automáticamente va haciendo estos cuadritos. También se pueden hacer en Word, pero esta es la nomenclatura, digamos. Aquí en la parte superior se coloca el nombre de la clase, en la parte media se colocan las variables o atributos. Si quieren le pueden poner de una sola vez. Esto solamente es para que uno, como esquema, como para verlo, como el diseño de una casa antes de hacerla. Pues es igual, cuando vamos a programar una clase, previamente podemos hacer este esquema para ver todas las clases que vamos a programar antes de meternos en el rollo de trabajar programando, ¿verdad? Y tal vez haya algo que había que corregir, y viendo el diseño de sí es más fácil. Aquí colocamos todas las variables, si quieren le colocan a la par el tipo de variable, y luego aquí colocamos las funciones, ¿verdad? A la tarea le agregaría que a las 25 clases que van a ser escritas de esta forma, le agregaría que hiciéramos estos 25 cuadritos para que se vayan aprendiendo la nomenclatura, y luego después de eso van a programar las 25 clases así tal cual como deben programarse en Java, ¿verdad? Ahora, no les voy a dejar la tarea todavía, se la voy a dejar acumulada para más adelante, pero si empiezan a hacerla no estaría mal. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. No me voy a extender más. Entonces pasen todos un feliz día y pues espero que vean la clase. Adiós.